Camaradas de Soyuz, nos da mucho gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy estamos concretando una expansión, una evolución de esta transmisión con la incorporación de dos camaradas del colectivo de Iskra. Son los compañeros David Escobar y el camarada Juan Daniel González, sociólogos. Y bueno, el día de hoy se están integrando con nosotros. Nos da mucho gusto el empezar esta nueva serie de transmisiones que estará centrada, como lo habíamos anticipado, en platicar, dar opiniones, comentarios acerca de conflictos geopolíticos que se encuentran en desarrollo hoy en día. Vamos a comenzar muy concretamente haciendo un análisis de la guerra de Ucrania en el marco de los 3 años que se han cumplido recientemente, a finales de febrero, de este conflicto que es el más grande que se ha dado en Europa, posiblemente en el mundo, desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues bueno, quisiera pues escuchar, que escuchemos algún comentario inicial de los camaradas de esta transmisión. ¿Qué es lo que, pues, cómo ven ustedes este conflicto, un acercamiento inicial acerca de esta situación? Sí, pues buenas tardes, noches a todos. Un gusto estar aquí con ustedes y por supuesto que también un enorme gusto recibir aquí, integrar al equipo a David y a Daniel. Sean bienvenidos. Y pues como ya bien mencionabas, Iván, pues es un tema que a pesar de los años que ha pasado, pues ha seguido candente en la agenda geopolítica de nuestros días. Vaya que es el primer conflicto, el primer tema de geoestrategia en el que uno piensa, pues cuando hablamos de geopolítica. Es un tema que está en curso, ¿verdad? Pues nosotros vamos a concentrarnos en analizar, pues desde que comenzó en febrero de 2022 y también retomando antecedentes de años anteriores, pues para irlo desmenuzando en todas las implicaciones y dimensiones que ha tenido este conflicto, algo que incluso hasta nos llega a afectar en el bolsillo todavía, y más cuando recién comenzó en 2022. Un tema pues muy interesante, muy apasionante, ¿verdad? Y claro, pues todo tomarlo en su justa dimensión, ¿verdad? Pues aquí vamos a comentar todo con el debido respeto, ¿verdad? Con un análisis serio. Y esos son mis comentarios, ¿verdad? La verdad, muy entusiasmado por esta transmisión, por este tema. Compañeros, ¿qué tal? Buenas noches. Antes que nada, gracias por la invitación a este espacio de diálogo, ¿no? De debate. Y, y sí, justamente creo que es un tema fundamental, ¿no? Que ha transformado, que ha movido una serie de estructuras, ¿no? Tal como las conocíamos. Es parteaguas de estos cambios que se avecinan y que hay momentos muy específicos durante estos años de conflicto, eh, muy específicos, pero también muy, muy interesantes, pues, de analizar, ¿no? Y creo que es importante entrar a esos pequeños momentos, ¿no? Específicos de análisis que sin duda nos dan como, nos ayudan a tener como mucha claridad en entender el conflicto, ¿no? Es a veces complicado por toda la información que nos rodea, ¿no? Todos estos asuntos alrededor de, pero bueno, que es importante estar hablando de estos temas y bueno, ese es mi comentario y gracias por la invitación. Colegas, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Andrés, Juan, Iván, pues la verdad es que estoy contento de estar aquí con ustedes y bueno, la verdad es que este tema es de suma importancia para el mundo y para lo que se avecina. Desde mi punto de vista, yo lo observo como que a cada guerra que aparece en el mundo, pues es algo que procede a
a una formación política, a un gobierno, a un estado, ¿no? Es digamos que eje fundamental de la modernidad, ¿no? O sea, la modernidad capitalista como la conocemos, busca siempre formar, pues ahora sí que estados, y a esos estados, pues la guerra es pues algo importante, y desde mi punto de vista creo que Ucrania está viviendo ese momento que otros países vivieron anteriormente en la historia, ¿no? Entonces, creo que es de suma importancia irlo analizando, y más principalmente cuando también el mundo se está moviendo de distinta forma como lo conocíamos, como bien decía Juan. Y pues bueno, vamos a seguir en este análisis. Muchas gracias. Sí, es correcto, camaradas, como bien lo mencionan, los conflictos, en concreto los armados, las guerras como tal, se dice que son el fracaso de la política, de la diplomacia. Y es cierto que en el caso de la guerra de Ucrania es una situación compleja que viene de tiempo atrás. Como en todos los problemas entre grupos humanos, pues tiene diferentes puntos de vista y sobre todo diferentes intereses. Muy concretamente podemos decir que está la visión de los intereses de seguridad geopolíticos de Rusia, los de Ucrania y los de Occidente. Eso pues lo iremos platicando también un tanto más adelante, pero en concreto podemos remontarnos a que este conflicto de la guerra de Ucrania pues tiene sus raíces, por ejemplo, en la disolución de la URSS, que como recordaremos pasó en 1991. En ese entonces, por ejemplo, cabe recordar que Ucrania fue de los países de las repúblicas soviéticas donde hizo más eco este discurso liberalizador de formar un régimen político, una sociedad más similar a la de la Unión Europea y de Estados Unidos. Esto pues se concretó en diciembre del 91 cuando Ucrania junto con los demás países soviéticos se separaron, formaron su propio gobierno, pero además, desde ese entonces, de los años 90, en Ucrania se dio esta tensión entre los gobiernos prorrusos y prooccidentales, que hasta cierto punto se alternaron de forma pacífica hasta el año 2014. En ese año también es importante recordar que triunfó en las elecciones presidenciales un personaje prorruso, un candidato presidencial prorruso que se llamaba Víctor Yanukovych. Sin embargo, ese triunfo no fue reconocido por Estados Unidos ni por la Unión Europea y comenzó entonces una llamada revolución de color, que no fue otra cosa que una serie de protestas sociales promovidas, patrocinadas de hecho por Estados Unidos principalmente, que llevaron a derrocar a Yanukovych ese mismo año. Es la revolución del Euromaidan. Sin embargo, esta misma revolución naranja, esta revolución ucraniana, se dio en un contexto de expansión de la OTAN, que hay que recordar que es la alianza militar que agrupa a Estados Unidos y los países de Europa Occidental, a Gran Bretaña, Francia, Alemania, y que llevó a confrontar directamente, o bueno, indirectamente más bien, a la URSS en la época de la Guerra Fría, y que, pues bueno, ya en el marco de una Rusia debilitada en los años 2000, en el nuevo siglo, pues bueno, han buscado cada vez más acercarse a las fronteras occidentales de Rusia, con movimientos como por ejemplo en el 2004 de la anexión de Polonia y de los países bálticos, sobre todo a esta alianza, pues eso ha significado una amenaza directa al corazón geopolítico de Rusia, que como lo hemos comentado en otras ocasiones, está en la parte más occidental de su territorio, que además resulta ser que se ubica en una planicie que ha sido históricamente difícil de defender. Entonces, pues bueno, esta situación que estalló violentamente el 22, el 24 de febrero más bien del año 2022, pues tiene estos orígenes geopolíticos de un acercamiento peligroso de las fuerzas de la OTAN hacia las fronteras mismas de Rusia. ¿Cómo ven este tema, camaradas? ¿Cuál es su perspectiva de esta situación? Sí, pues es un conflicto que tiene sus raíces ya desde décadas atrás. La influencia estadounidense y europea que ha surtido efecto en Ucrania, pues ha dado las condiciones para que el conflicto se originara. Hay que recordar que en 2014, a partir de que se concretó el Euromaidán, que pues Maidán viene del ucraniano plaza,
se puede traducir como Plaza Europea. Pues aquí Ucrania se entregó a los brazos de Occidente. Incluso pues se analizó, ¿verdad?, que Ucrania se uniera a la Unión Europea y a la OTAN, esto último siendo lo más peligroso para Rusia, porque esto sería pues poner a las puertas de la casa pues el enemigo a Rusia, ¿eh? Aquí comenzó una serie de agresiones en el interior de Ucrania por parte del sector pues que más apoyaba al nuevo gobierno, ¿verdad?, prooccidental hacia las minorías, pues no sé si llamarles rusas o prorrusas, ¿verdad?, porque justo algo que identifica a estas minorías que pues en esta región de hecho son mayoría, ¿verdad?, en el este de Ucrania, en el Donbass, es que hablan el idioma ruso y reconocen al ruso como su lengua materna o al menos como la lengua con la cual ellos se identifican, con la cual ellos han formado su identidad. Algo que al verse pues socavado ya entra incluso, si vemos el diccionario, en las definiciones de genocidio, aunque no se extermine a la población que sí fue bombardeada, ¿verdad?, que sí pues hubo toda una campaña de violencia contra los rusos o los prorrusos del Donbass. Pues aquí se reflejó una situación muy tensa que cómo no iba a llevar a un conflicto con Rusia. Esto pues también considerando que no nomás en el Donbass, en múltiples regiones de Ucrania, pues hay muchísima gente, mucha población de habla rusa. No se diga en Crimea, que pues en 2014 sí se concretó su incorporación a la Federación Rusa. En Crimea, pues la gente también habla mayormente el ruso y se identifican con Rusia más que con Ucrania. También hay que considerar pues los discursos de odio, ¿verdad?, y principalmente en el gobierno actual, por no decir la dictadura actual, ¿verdad?, de Volodymyr Zelensky, que llegó a decir públicamente que habrían cohetes, habrían misiles, incluso insinuando pues misiles nucleares apuntando hacia Moscú. Cuando vemos toda esta situación, pues nos damos cuenta de cómo el conflicto se fue dando hasta que explotó finalmente en 2022. Es la visión que yo tengo sobre pues, los orígenes de este conflicto. Ahí me gustaría abonar que, pues justamente, ¿no? Fueron una serie de hechos acumulados que fueron inclusive innecesarios, ¿no? Muchos de ellos son innecesarios, pero que justamente representan ya a la luz del tiempo una característica de similitud con un montón de fenómenos eh, de esa índole, ¿no? De intervención, esta acción intervencionista, ¿no? Por parte de Estados Unidos, porque justamente regularmente hay una característica básica, sencilla, de la cual se agarra el gobierno estadounidense y empieza, ¿no? Y empieza con una estrategia intervencionista, ¿no? Eh, Creo que esta estrategia sí fue lo de eh, esta zona, ¿no? De Crimea, ¿no? Como fomentar también o queriendo crear, ¿no? Un, un disgusto, ¿no? Inclusive. Y que obviamente iba a haber una respuesta por parte de Rusia, ¿no? Esta intención que no se ha ido de, de la Guerra Fría, de acercar, de tratar de acercar, ¿no? A Rusia, poniendo pues gobiernos a modo, ¿no? Cerca de sus fronteras, solamente iba a haber una respuesta, ¿no? Eh, pero también creo que poco a poco se fue saliendo de control, ¿no? O sea, creo que incentivar esta guerra, sí, eh, sí representó un sinsentido, ¿no? Más hacia los resultados que vemos ahora, pero que justamente parte de la duración que tiene ahora es reflejo de esta falta de control que se tuvo, ¿no? Al creer
este, este conflicto, creo yo. Bueno, eso es lo que pudiera aportar. Hay un aspecto que me gustaría comentar. Primero, bueno, que el Estado ucraniano realmente es totalmente muy joven, ¿no? O sea, el haber nacido en 1991 en una posición geográfica en medio entre dos grandes polos económicos, en este caso Rusia por un lado y la Unión Europea con sus amigos Estados Unidos y demás del otro lado, creo que se ha visto envuelto en una situación pues difícil para elegir un proyecto político, ¿no? Porque en ambos lados Ucrania siempre ha tenido la oportunidad de crecer económicamente, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo observo, bueno, es una serie de características de dos proyectos, ¿no? Que incluso se ha visto reflejado en los presidentes que han estado ahí, ¿no? Ahorita comentaba Iván sobre Yanukovych, que fue un presidente prorruso, ¿no? Que tuvo una serie de ideales, ¿no? Y que realmente hasta tuvo mucha legitimidad dentro pues ahora sí que dentro de su elección, ¿no? La última que tuvo. Y bueno, por otro lado, otro personaje que desde 2004 apoya otro tipo de proyecto, ¿no? Que va más enfocado como lo antirruso, ¿no? Lo que está más enfocado a la Unión Europea, lo que está más enfocado incluso a la ultraderecha, al racismo, al fascismo. Y bueno, creo que esta es la disputa importante que se ve dentro, ¿no? Y en la que está envuelta Ucrania, ¿no? Hacia dónde voy, ¿no? ¿Con quién voy, ¿no? Y pues evidentemente, como lo han mencionado, las intervenciones por parte de Estados Unidos y de Occidente han sido bastante marcadas, ¿no? Con golpes de Estado, y creo que eso no le permite a Ucrania, o al menos en este marco, poder tomar en cuenta incluso a las clases populares que también están dentro del campo de batalla, ¿no? Eso es un comentario que quería hacer. Gracias. Sí, es cierto que hay muchos intereses encontrados, pero dentro de la misma Ucrania es interesante ver que no se trata de una posición homogénea hacia dónde se quiere encaminar su Estado-nación. Como lo mencionábamos también, desde el origen mismo de Ucrania como país independiente, había zonas con una importante presencia rusa, donde incluso pues el idioma ruso, la cultura, la etnicidad era más bien favorable a permanecer dentro de Rusia. En concreto, la zona de Crimea, esta península que además de la identidad cultural es una pieza muy importante geopolíticamente para el control del Mar Negro. Es por eso que en 2014, cuando se da este golpe de timón y toman el poder los prooccidentales en Ucrania, Rusia interviene en una operación relámpago y se apodera de Crimea. Era una cuestión de seguridad geopolítica nacional, de hecho. Creo que este movimiento fue muy acertado. Fue una operación pues relámpago prácticamente con la mínima cantidad de violencia, de bajas humanas. Y bueno, eso lamentablemente, ese tipo de operación de respaldo a la población rusa no ocurrió, no salió de la misma forma en las zonas del Donbass, que después se constituyeron en las repúblicas de Luhansk y de Donetsk, donde sí empezó una especie de guerra civil más bien entre las fuerzas prorrusas y las fuerzas pro-ucranianas. Acerca de esto, ¿qué es como los matices, qué situación se ha dado en concreto en estas zonas que han sido las más problemáticas de la guerra en Ucrania? ¿Cómo ven este tema, camaradas? Como que David quiere decir algo. Bueno, pues yo creo que uno de los factores más importantes en esto, bueno, es que primero que nada hay un desacuerdo, como bien lo mencionas, hay posturas plurales y hay un desacuerdo por parte de estas zonas, que sería Donetsk y Luhansk, y justamente ellos buscan la independencia, eh, porque ellos me parece que se dan cuenta de la situación en la que pues están intervenidos por un gobierno que no es legítimo. Y dos, pues digamos que ellos también son este gobierno que están,
que se impulsó, digamos, que impulsó la Unión Europea, es racista, antirruso, ¿no? Además de que en estas poblaciones, por ejemplo, el idioma, las tradiciones juegan un papel importante, pues evidentemente no había cabida, ¿no? Para el proyecto que estas regiones tienen. Entonces ellos deciden independizarse, ¿no? Y ahí viene entonces el tema de, pues, la fricción, ¿no? De cuando Rusia dice, bueno, pues nosotros bienvenidos, ¿no? Los aceptamos, ¿no? Por ahí de febrero del 2014 y en marzo y en todos esos meses se puede observar justamente como un día después, Vladimir Putin dice, bueno, pues vamos a anexarlos a nuestra, pues sí, a nuestro país, ¿no? O legalmente y todo este asunto. Sí, es correcto. ¿Cómo ves ese tema entonces, Daniel, acerca del Donbass, de Crimea, cómo este fue el origen de una guerra mayor años después? Sí, justamente lo veo eh, pues como es, no sé si llamarle como excusas al conflicto, excusas hacia los intereses, inclusive de terceros, ¿no? Del conflicto. Pero creo que sí tiene que ver mucho esta parte que decía David, bueno, es un país nuevo, ¿no? Digamos, que se enfrenta con problemas, pues identitarios, ¿no? Muy grandes. Y que el hecho de, creo que un punto de quiebre fue justamente la llegada del presidente en 2014, ¿no? De Ucrania, Víctor, que, pues, que se desata todo, ¿no? Eh, Creo que, digo, si lo vemos también históricamente, pues es un proceso natural, inclusive, de las naciones, este proceso de identidad, ¿no? En el que unos buscan indicar, otros buscan incorporar nuevas identidades, ¿no? Es un proceso histórico natural, ¿no? Inclusive de varias naciones, ¿no? Pero creo que lo que detonó más y fue más clave para que esto se convirtiera en una guerra, justamente es una intervención de terceros al conflicto, ¿no? Porque estos intereses occidentales de querer acercarse a Rusia fue lo que incentivó que todo esto esté pasando, ¿no? Más allá de los problemas internos, digamos, ¿no? De Ucrania en sí. Si se me permite, pues sí, muy interesante lo que rescatan ustedes. Algo, pues que me pareció curioso, pero que pues ya con el tiempo he ido entendiendo, ¿verdad? Por qué en 2014, pues sí se integró a Crimea a la Federación de Rusia, pero no fue el mismo caso con el Donbass, y en ambos casos la gente es de mayoría de habla rusa y se identifica con Rusia más que con Ucrania. Ya se mencionaba que Crimea tiene un valor geoestratégico, pues, crítico, ¿verdad? Con esto Rusia se aseguró el control del Mar Negro, del Mar de Azov, ¿verdad? En su mayor parte. Y esto, pues, como una estrategia para contrarrestar el estrangulamiento que Estados Unidos y Occidente en colectivo estaban intentando, pues, llevar a cabo contra Rusia. Hay que ver que, pues, esta ha sido una estrategia de Occidente desde los tiempos de la Guerra Fría. Ellos le quieren llamar contención, pero ya llevar al enemigo a las puertas de tu casa y tratar de cerrarle el paso por todos los frentes, por todos los canales de comercio, ¿verdad? De tránsito, yo más bien lo vería como un estrangulamiento más que como una contención. Ahora que Rusia
se ha valido, ¿verdad? Se ha apoyado muchísimo en este elemento identitario, ¿verdad? Y lo ha usado pues de una forma muy hábil. En 2014 no convenía que Rusia integrara al Donbass a la Federación de Rusia, a pesar de el importante elemento de identidad que estaba presente también en el Donbass, así como en Crimea. Esto yo considero que hubiera desencadenado pues un conflicto mucho más grave desde el 2014. Aquí yo considero que más bien fue Rusia quien contuvo a Occidente al integrar a Crimea a la Federación de Rusia. Un poco quizás me adelantaría, pero este factor de identidad sigue siendo muy crucial hoy en nuestros días. Si lo analizamos bien, los frentes o las líneas de batalla donde Rusia ha sido más exitosa en el conflicto en curso son precisamente en estas zonas de mayoría rusa, de habla rusa, en el este, en el sur de Ucrania. Pues ya Rusia desde el 2023 estabilizó un frente sólido, ¿verdad? Consolidó su posición y ha sabido resistir a las ofensivas que desde Occidente se han maquinado. Entonces, este elemento de identidad, pues vaya que ha moldeado la estrategia rusa en el conflicto. No sé si a lo mejor me adelanto un poco o si sea bueno, pues ya, pues analizar esta parte, los estadios del conflicto y que me pudieran apoyar con sus comentarios, camaradas. Pues justamente ya hablando de las fases de este conflicto, podemos pues destacar algunas etapas. Como bien sabemos, pues el conflicto comenzó en febrero de 2022, cuando Rusia anunció su operación militar especial, con la cual abrió 3 frentes en Ucrania, un frente norte buscando por la toma de la capital ucraniana, que es Kiev, un frente oriental, pues enfocado al Donbass, esta región de mayoría rusa que ya mencionaban, y un frente sur, pues viniendo desde Crimea, que ya estaba integrada en la Federación de Rusia y pues también aprovechando estas mayorías rusas presentes en el territorio. La ofensiva rusa de inicio pues se concibió como una operación relámpago, algo que pues iba a tomar poco tiempo y se iba a concretar de forma contundente. Si bien Rusia sí aprovechó esta ventaja identitaria en el este y en el sur, que de hecho pues hasta nuestros días se logró consolidar este frente, pues ya le llaman sureste. En el norte, cuando se buscó tomar Kiev, pues las fuerzas rusas tuvieron que retroceder, ¿verdad? Tuvieron que, en abril en concreto, pues regresar a sus posiciones iniciales y no se logró tomar la capital. A partir de aquí, Occidente comenzó una campaña mediática y pues hasta militar, porque realmente las armas, las municiones y todo lo ponía Occidente, el dinero. Lo único que Ucrania ponía al final y sigue poniendo son los muertos, que pues ya no sé de dónde los van a sacar ahorita porque siguen muriendo y muriendo. Entonces, aquí Occidente pues comenzó un bombardeo mediático, ¿verdad? En conjunto con las sanciones que perpetraron contra Rusia. Y se habló mucho de que Ucrania iba a resistir, que iba a vencer a Rusia, que incluso pues, le iban a voltear la tortilla. Y Ucrania intentó 2 contraofensivas, una en el mismo año 2022, a partir de agosto, que logró recapturar ciertos territorios, especialmente por la segunda ciudad más poblada de Rusia, que es Kharkov, que hay que resaltar, es de mayoría rusa, y por eso, pues, la importancia de tomar esta ciudad para Occidente, ¿verdad? Y sin embargo, no lograron sacar a los rusos del territorio. Se intentó una segunda contraofensiva ya en 2023, que como le dieron publicidad a esta contraofensiva, cacareaban que iban a lograr romper el frente sureste, ¿verdad? Romperlo en 2 y lograr alcanzar el mar de Azov, cosa que no lograron ni de cerca.
Aquí es donde la guerra ya alcanzó, se podría decir que un punto muerto. Sin embargo, a partir de septiembre de 2023, Rusia comenzó a adoptar una posición más ofensiva, perdón, nuevamente, que nuevamente desde Occidente se intentó pues dar publicidad a Ucrania, el apoyo que se le daba al gobierno de Zelensky. Y los ucranianos, en teoría, pero hay fuentes que recalcan que personal de la OTAN está fuertemente involucrado en esto, pues se incursionó en Kursk a partir de agosto de 2023. Fuerzas pues del lado ucraniano intentaron ocupar pues porciones de territorio ruso y sí ocuparon una pequeña porción. Sin embargo, pues ahorita ya estamos viendo de 2024 a nuestros días. Ya los rusos han estado recapturando territorio. Entonces, así es como ha evolucionado pues este conflicto a nivel táctico. Sí, como bien dices, Andrés, se ha vuelto una guerra de desgastes a cierto punto, que bien se pudo haber evitado. Sin embargo, es también importante destacar que desde un par de años antes, quizá desde la elección del actual jefe del régimen de Ucrania, porque ya caducó su periodo de Vladimir Zelensky, pues hubo una serie de provocaciones contra Rusia, este rearme. Creo que es muy importante destacar esto, que de hecho Ucrania desde el inicio no hubiera tenido la capacidad ni industrial ni militar de sostener una guerra prolongada contra Rusia. Es por eso que también desde Moscú apostaban, en el caso de romperse las hostilidades, que fue lo que acabó pasando, a una guerra similar a la que libraron contra Georgia en el año 2008. Fue un proceso muy parecido, que también estaban en el proceso de instaurar un régimen prooccidental. Rusia intervino para defender a las minorías prorrusas en ciertas provincias de Georgia. Entonces era un plan que les funcionó en ese entonces y que querían replicar en Ucrania. Sin embargo, aquí también es bien sabido que si Ucrania ha logrado resistir y prolongar la guerra 3 años ya, ha sido definitivamente por el armamento, principalmente que le suministró Estados Unidos y la Unión Europea en menor término. De hecho, hasta ahora, pues más de la mitad, alrededor del 60% de todo el patrocinio económico y militar que ha recibido Ucrania, pues ha venido de Estados Unidos principalmente. Curiosamente, Alemania se ha colocado como el segundo mayor patrocinador de esta ofensiva, o más bien de esta guerra en Ucrania, y el Reino Unido en un tercer puesto. Y pues sí, lamentablemente, se han llevado la mayor parte o la peor parte de este conflicto ha sido la población civil ucraniana. Del año 2022 a la fecha, por ejemplo, llevan más de 10 millones de personas desplazadas dentro de la misma Ucrania y también que se han ido hacia otras partes del continente europeo. También en el aspecto logístico, pues ha sido esta guerra testigo de grandes batallas, sobre todo la contraofensiva de Kiev, como bien lo mencionaba Andrés, la campaña también para controlar el sur de Ucrania y las inmediaciones del mar de Azov, que es esta entrada del Mar Negro, con el sitio de Mariupol, por ejemplo, esta batalla donde se logró desmantelar al pues infame batallón Azov, que está claramente alineado con ideas neonazis. Pues bueno, fue una victoria para Rusia, pero también ha habido ciertos reveses. Hay que recordar, por ejemplo, que en agosto de 2000, más bien en el verano, debió haber sido en junio de 2023, hubo una rebelión del batallón Wagner, liderados por un oligarca ruso, Sergei Prigozhin, que incluso llegaron a tomar Rostov y que se decía que iban a dar un golpe de Estado en Rusia. Entonces, pues ha sido a fin de cuentas una guerra de vaivenes en la que, pues, habrá que decir que el presidente Putin ha mantenido pues un liderazgo frío, con cabeza fría y con mucho talante para evitar una escalada hacia una guerra nuclear que sería el peor de los escenarios posibles. Incluso quizá el punto más crítico de esta ofensiva fue a principios de este año, cuando Estados Unidos autorizó a Ucrania el usar sus misiles de largo alcance para golpear objetivos muy adentro del territorio ruso. Entonces, bueno, ha sido una guerra dramática realmente que ha llegado a puntos muy tensos como los que mencionábamos. ¿Qué opinan al respecto de esto, camaradas Daniel, David?
Pues muy interesante, muchas gracias por la palabra. Sí, evidentemente, fíjense que una pregunta que nos habíamos hecho desde hace tiempo es si realmente valía la pena la guerra, ¿no? Yo he hecho hincapié, bueno, evidentemente vale la pena, siempre es lo que se está poniendo en juego ahí, es una parte geográfica muy estratégica, de donde se van a sacar recursos, ¿no? De donde pues el tener el control de esas fronteras, ¿no? Implica pues el tema pues, de los armamentos, ¿no? De la amenaza hacia ciertos países, ¿no? Evidentemente, pero principalmente para Ucrania, que desde este punto de vista, como dicen, es una guerra polémica, porque Ucrania en primer momento solo ha sobrevivido gracias al apoyo, como bien lo mencionan, de parte de la OTAN, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Incluso de otros países que han participado en este financiamiento, ¿no? Entonces, lo que aquí digo, realmente vale la pena, pues dado que, como bien hablábamos del conflicto identitario, ¿no? O sea, realmente, pues bien se sabe que, o sea, hay un actor que no se toma en cuenta dentro de la guerra, ¿no? Parecía ser que solo es de diplomáticos, que solo es de militares, ¿no? Y de potencias, pero al interior estamos hablando también de clases populares, ¿no? O sea, de gente que está ahí y que de cierta forma no le da legitimidad a, a los gobiernos ucranianos, ¿no? Que están ahí. Entonces, aquí el tema es, ¿por qué querer recuperar una población que desde el primer momento ya está pidiendo la independización y que evidentemente busca la anexión a Rusia, ¿no? Por cuestiones, también leía por ahí en algunas notas periodísticas que Rusia sí ha apoyado a Crimea, a Donetsk, a Luhansk. Eh, Le cerraron el agua, por ejemplo, ¿no? Ahí hay un río muy importante que ahorita no recuerdo bien el dato, y que digamos que lo que está haciendo Rusia ahí en este sentido es como que irlos apoyando, eso da legitimidad, da reconocimiento, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, no se pone en cuestión, ¿no? Dentro de todo el entramado, ¿no? Al final de cuentas, pues todo se puede analizar desde diversos puntos. Y yo quería decir esto, bueno, vale la pena la guerra, está muriendo mucha gente. Evidentemente, ahorita con la llegada de Trump también parece ser que pues Ucrania ya perdió la guerra, ¿no? O sea, no va a volver a tener esos espacios de los que ellos poseían, ¿no? O esas áreas geográficas, estrategias, ya no van a regresar. Una, no hay legitimación y dos, pues ya está invadida, ¿no? No sé ustedes qué opinen con respecto a eso. Mi pregunta sería si ha valido la pena, no ha valido la pena, ¿no? Digo, es un poco, puede ser un poco polémica la pregunta, pero no sé ustedes qué opinan. Así que adelante, compañeros. Yo creo que en una guerra no se gana ni se pierde, ¿no? Solamente, digo, los que sufren son los civiles, ¿no? Realmente, ya cuando lo pones en perspectiva, es muy difícil decir, yo gané, yo perdí, cuando pues, hay seres humanos, ¿no? Detrás de todo ello. Y justamente, a mí me llama mucho la atención esto de todos los que han estado detrás, ¿no? Apoyando a un bando o al otro, ¿no? Y de ahí justamente surge una pregunta, ¿no? Pues, ¿qué ganan al meterse, tarde, al intrometerse a la guerra, ¿no? Justamente ¿qué gana Estados Unidos, ¿no? Primero, ¿qué gana, este, qué buscaba Rusia, qué gana Rusia, qué gana eh, Ucrania, la Unión Europea, ¿no? Que son como estas potencias, ¿no? Que están ahí, ¿no? En el conflicto desde siempre, ¿no? Y creo que para eso habría que, bueno, yo lo plantearía, ¿no? Como estos intereses, eh, sí, geoestratégicos, desde una perspectiva, pues, tecnológico-militar, ¿no? Porque al final creo que todo eso, o sea, eso abona como a la pregunta de, pues, si ha valido la pena o no ha valido la pena, ¿no? O sea, sí recalcar que yo creo que no ha valido la pena, pero ¿qué buscan al estar, no? Y bueno, pues, yo creo que, sí, bueno, primero que nada, ¿no? Es un asunto militar, lo que decíamos hace rato, ¿no? Estados Unidos lo ve como reflejo de una continuidad, ¿no? De la Guerra Fría, ¿no? Se quiere acorralar, ¿no?
a Rusia, ¿no? Debilitarlo, ¿no? Desde diferentes frentes, ¿no? Y hace rato lo mencionaba, ¿no? Desde el mediático, ¿no? Eh, uno de ellos, ¿no? Poniendo a Putin como el único villano de la historia, ¿no? Y a Zelensky, esta parte de Zelensky, de cómo lo pones bien interesante, ¿no? Porque en una primera instancia era como el héroe, ¿no? Zelensky, ¿no? Hombre, buenazo. Ahora ya no, ¿no? Y, y, y Estados Unidos también buscando condenar, ¿no? Con esta condenación constante, estas sanciones económicamente, ¿no? También constantes hacia Rusia, que bueno, van tratando de forzar una rendición, ¿no? Que no va a llegar, ¿no? Pero bueno, también dentro de Ucrania hay intereses que mueven al mundo, ¿no? Que mueven al mundo. Y es el tema de lo que han llamado esto de las tierras raras, ¿no? Tierras donde se encuentran ubicados minerales que son fundamentales, ¿no? Necesarios para el desarrollo tecnológico de lo que estamos viviendo, ¿no? Minerales como el litio, ¿no? Que estaba viendo recién, ¿no? Según datos, Ucrania cuenta con aproximadamente 450,000 toneladas, ¿no? De litio en su país. Y que bueno, sabemos la infinidad de cosas, ¿no? Que se pueden hacer a través de este mineral o para las cuales es necesaria, ¿no? Eh, teléfonos, ¿no? Todo lo de inteligencia artificial, ¿no? Los carros este, eléctricos, etcétera, ¿no? O sea, es un material muy, muy, muy importante, ¿no? Y bueno, y estos recursos se encuentran, sobre todo esta parte de litio, ¿sí? Pues en la zona sur del país, ¿no? Que la tiene justamente controlada actualmente Rusia, ¿no? Está en la zona sur de Ucrania, en esta parte que se llama, o que le llamaron, ¿no? El escudo cristalino ucraniano, ¿no? Y que ahorita está en control de Rusia, ¿no? ¿Por qué es importante esto? ¿No? Pues porque Estados Unidos, ¿no? Está peleando, ¿no? Por esta conquista, o más bien por mantener, ¿no? Su hegemonía a nivel mundial, ¿no? ¿Y con quién se la pelea? Pues justamente, pues con China, ¿no? Otro actor importante en este conflicto. ¿Y por qué es importante esta zona? ¿Y por qué menciona China, ¿no? Por ejemplo, China actualmente su industria controla alrededor del 70% de la producción mundial, ¿no? Pues, de productos tecnológicos, ¿no? Y el 90% del procesamiento de minerales, ¿no? Que se utilizan para, para ello, ¿no? Por ejemplo, hay tres elementos que se encuentran en Ucrania que son importantes. Y que Rusia, por ejemplo, que China tiene, por ejemplo, el 100% del suministro refinado de grafito natural, ¿no? El 70% del cobalto y casi el 60% de todo el litio y manganeso procesado, ¿no? O sea, son datos que, que cuando los ponemos como en perspectiva del por qué quisieran, o por qué esta zona es importante por sus recursos, pues podemos entender mucho por qué la injerencia, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo esa injerencia la pongo en dos términos, ¿no? La militar, de la Guerra Fría, y la tecnológica, ¿no? Esta guerra constante con China, ¿no? Para estar ahí, ¿no? Y en este proceso, en donde justamente Estados Unidos quiere como volver, cambiar la balanza, ¿no? De comercio que tiene de, de producir más, ¿no? De lo que compra, pues es algo como importante, ¿no? Eso lo dejaría ahí. Claro, como bien lo comenta el camarada Daniel, pues hay intereses, principalmente económicos, muy fuertes de parte de las potencias para intervenir en una guerra de esta magnitud. Si lo ponemos en perspectiva, así como lo planteaba Daniel, de quiénes son los actores principales interesados en ganar lo más posible en esta guerra en Ucrania,
Pues sí, definitivamente están por un lado Rusia y también Estados Unidos, la Unión Europea y Ucrania misma. Para poner como en términos muy concretos qué es lo que le interesa ganar a cada una de estas partes, bueno, en lo personal yo diría que Rusia tiene, desde mi punto de vista, la mayor legitimidad de esta intervención en esta guerra, porque resulta que ellos están jugando ni más ni menos que la existencia en el largo plazo, o en el mediano plazo tal vez, de la existencia de su mismo Estado-nación. Como lo decíamos hace unos minutos, Rusia no puede permitirse tener a su principal amenaza geopolítica, que es Estados Unidos, cerca de su corazón geopolítico, que es donde está ese triángulo entre San Petersburgo, Moscú y la ciudad de Kiev misma. Hay que recordar que Ucrania durante la mayor parte de su historia fue parte integral de Rusia misma, en las diferentes formas que ha tenido el Estado ruso. Entonces, ellos, el régimen del presidente Putin, tenía muy claro desde el inicio que esta era una línea roja que no podía echarse para atrás, que no podía permitir. Ya como decíamos también, la misma anexión de Polonia y de los países bálticos a principios de este siglo, en 2004, significó una amenaza muy grande para Rusia, el bloqueo del mar Báltico. Entonces, si Estados Unidos y la OTAN tenían éxito en anexarse a Ucrania, a su alianza, esto iba a significar una amenaza directa para Rusia en su frontera sur, la pérdida del Mar Negro también. Entonces, como decíamos, Rusia tiene mucho realmente que ganar, ya que la seguridad y prevalencia de su Estado mismo. En el caso de Estados Unidos, creo que ha cambiado la perspectiva definitivamente del gobierno de Biden al de Trump. Biden y los demócratas tenían una visión mucho más virulenta, mucho más agresiva contra Rusia, y por eso es que se atrevieron a llegar a tanto con Ucrania. Ellos pues ya tenían la visión de tener desplegadas tropas de la OTAN en Ucrania misma y tener a tiro de piedra a las principales ciudades rusas con el despliegue de misiles tácticos también en el territorio ucraniano. Sin embargo, con Trump creo que también se ha visto en las pláticas de paz que han ocurrido en Arabia Saudita y con Zelensky en la Casa Blanca en febrero, que la visión de Trump es netamente económica. Ahora Estados Unidos se ha enfocado en negociar con Ucrania, quiero decir, la cesión del 50% de las ganancias de sus minerales estratégicos. Entonces Trump está administrando esto de la guerra cínicamente como un negocio. A él pues parece que ya no le importa realmente el destino de las minorías étnicas o del pueblo ucraniano en general, sino más bien está calculando cuántos billones de dólares puede ganar, puede obtener en ganancias de estos minerales ucranianos. La Unión Europea, para irnos con la tercera parte interesada, pues también está en juego su seguridad. Sin embargo, creo que es un error de planteamiento de origen geopolítico, porque ya lo decía Otto von Bismarck desde el siglo XIX, que el secreto al menos de la geopolítica de Alemania es una alianza y una buena relación con Rusia. Hay una dependencia económica entre Europa y Rusia, mientras que Rusia es el país con la mayor reserva de, de recursos naturales, sobre todo el gas, el petróleo, recursos forestales, el agua potable, que tiene las mayores reservas del mundo. Europa tiene la tecnología, la ingeniería para explotar y aprovechar estos recursos en bien de las poblaciones de ambos países. Sin embargo, aquí el actor externo que está poniendo en contra a enemigos naturales, pues Estados Unidos precisamente. Entonces creo que Europa tiene que plantearse seriamente hacia dónde están sus intereses en el mediano plazo. Y finalmente, en el caso de Ucrania, creo que ellos tristemente, terriblemente llevan la peor parte porque pues estamos viendo también cómo se está repartiendo cínicamente a Ucrania por parte de Rusia y de Estados Unidos. Como decíamos, Rusia puede tener intereses legítimos, históricos, culturales, económicos en la zona, pero Estados Unidos pues es simplemente un actor externo que está llegando a, a repartirse Ucrania como si fuera, bueno, recuerda mucho al reparto de África de fines del siglo XIX. Y pues bueno, es como decíamos, algo trágico, aunque también es una muy dura lección de historia y de geopolítica, de qué es lo que pasa cuando llegan al poder literalmente un comediante, y es lo que está ocurriendo con Ucrania. Pero bueno, camarada, no me extiendo más. ¿A quién le gustaría ahora
dar su opinión acerca de este tema. ¿Cuáles son los intereses que están en juego? ¿Qué hay que ganar y perder en esta guerra? Si quieren primero David porque me emociono. Justo me gustó mucho esta participación. Tocaste unos temas bien importantes. El primero, que dices, no conocía ese asunto de Otto von Bismarck, pero sí, en efecto, me parece que un tiempo Estados Unidos estuvo enfocado en la guerra de Irak y Afganistán, y de repente voltea a ver al otro lado y dice, bueno, pues hay que ahora voltear, porque aquí el tema es que hay algo que es fundamental, creo que en el cambio geopolítico, que ahora todos están volteando a Oriente, ya no se centran tanto en la Europa occidental. Entonces, aquí la idea, bueno, o pienso esto, ¿no? Desde 2014 me parece que Estados Unidos ha tratado de, pues sí, poner ciertas sanciones a Rusia, ¿no? Alemania, por ejemplo, rompió relaciones con Rusia y el gasoducto que estaba planeado para poder abastecer toda esa zona, bueno, pues obviamente ahí quebraron relaciones y como dices, al final, quienes la tienen más de perder, y ahorita me acaba de caer el 20, es cierto, es Europa y la misma Ucrania. Por eso era mi pregunta, ¿no? ¿Valió la pena la guerra? Pero en realidad era para Ucrania, ¿no? Porque realmente, como dices, ya ahorita se están repartiendo el mundo de una manera en la que pone a pensar, ¿no? Y aquí les suelto una pregunta a ver qué les parece. Dice, Estados Unidos al tener acercamiento con Rusia está apostando a tener relaciones con Oriente, o sea, porque definitivamente lo que se puede observar, ¿no? Es que Estados Unidos también está rompiendo de cierta forma con la Unión Europea y está por primera vez votar en una asamblea Rusia y Estados Unidos hacia la misma dirección, pues quiere decir que es un acto simbólico que pinta hacia ese asunto, ¿no? Y aquí pues entraría el tema de si Estados Unidos quiere tener influencia ahora en la región de Oriente, ¿cómo sería ese escenario político, ¿no? Además de que, bueno, sabemos que ahí está otra de los grandes bloques económicos que ha resurgido, que es los BRICS, ¿no? Que también me parece que ese es un tema que han tratado, pero que al final parece ser que Estados Unidos ya está buscando una manera de relacionarse ya no tanto desde el punto militar, sino parece ser que va más hacia apostando a la diplomacia, ¿no? Pero igual no me quiero adelantar, solamente es como plantear un escenario, ¿no? No sé qué ustedes opinen sobre este asunto. Bueno, ahora sí, me emociono, perdón. Pues miren, yo lo que observo y va muy en línea con lo que pues todos ya comentaron muy bien. Del lado estadounidense, ¿verdad? Pues en primer lugar con la presidencia de Biden, más que intereses nacionales, que como cacaraqueaban que era una cuestión de seguridad nacional hasta miles de kilómetros de distancia, pero bueno, eran intereses personales de Biden. Hay que ver que él tuvo jugosas ganancias con en la industria gasística. Ya mencionaban lo del Nord Stream 2 que iba a conectar a Alemania y a Rusia para abastecer a Alemania de gas. Pues aquí Alemania y en general la Unión Europea pues fueron pésimos para ver por sus intereses. Le hicieron completo caso al gobierno de Biden y ahora con el cambio de gobierno que ya está Trump en la presidencia de Estados Unidos nuevamente, pues se quedaron en la lona los europeos y no se diga Alemania porque está en proceso de esclarecimiento esta cuestión del sabotaje del gasoducto, pero todo está apuntando a que fue por parte de Ucrania y Estados Unidos, pues este sabotaje. Y los alemanes, lejos de defender sus intereses, pues no sé si nacionales o pues hasta de su sector privado, Volkswagen está por colapsar nomás por esto y otras industrias alemanas, pues la se vieron muy blandos. Y ahora que Trump pues simple y sencillamente ve por lo suyo, ve pues, por los gringos, ¿verdad? Los europeos pues están muy indignados, pero hay que recordar que ellos mismos fueron quienes se pusieron de tapete junto con los ucranianos, que tristemente ya lo dijeron, ¿verdad? Pues la llevan completamente de perder, es una guerra que a su gente pues en realidad nunca le interesó. Si no me creen, pues créanle a los ucranianos que solitos se fracturaban la pierna para no ser reclutados a la fuerza, por no decir que fueron levantados, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos, pues, como siempre, viendo por lo suyo. Rusia, pues igualmente, ¿verdad?
y decía el expresidente Dmitry Medvedev, palabras más, palabras menos. Pues los centros de poder ahorita y desde hace mucho tiempo no están en Europa ya, ¿verdad? Están en Moscú y en Washington. ¿Y cómo comprobamos esto? Con lo que se está negociando en Riyadh. ¿Quiénes están en la mesa? Moscú y Washington. Decía Medvedev, estamos en la mesa comiendo pavo francés, chips and chips ingleses y pues algunos quesitos ahí ricos, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que los europeos y los ucranianos, pues metafóricamente hablando, son un aperitivo simplemente. ¿Verdad? Ya los centros de poder desde hace muchas décadas están en Moscú y en Washington. Ahora me gustaría aventurarme pues a mencionar otra cosa, bueno, otras dos, para no extenderme mucho. No me crean mucho, pero si nos ponemos a pensar si cuadra. ¿Por qué Trump está haciendo lo que hace de pues hacer a un lado a Europa y a Ucrania? Pues algunos nos aventuramos a pensar, ¿verdad? Que Trump está reasignando recursos para el conflicto o los conflictos, porque hay varios conflictos que realmente le interesan a él. Uno está en Medio Oriente, que ya está en curso. Bueno, que Medio Oriente se traduce como en otros 10 conflictos, pero eso ya es otro tema, ¿verdad? Lo veremos en el próximo episodio. Y el otro, China. Ya estamos viendo que a Trump pues siempre le ha interesado más contrarrestar o estrangular a China, lo manifestó en su presidencia pasada. Pero Estados Unidos, por más que sea la superpotencia de nuestros días, no puede estar en múltiples frentes como pues 2 veces la regó Alemania en 2 guerras mundiales, ¿verdad? Entonces, yo veo que Trump busca reasignar pues dinero, inteligencia, personal militar para los conflictos que realmente le interesan. Esto por no mencionar que en el discurso Trump dice que va a dejar a la OTAN, que los europeos no pagan sus cuotas, pero con esto está logrando precisamente lo que quiere en el fondo, que Europa se rearme, que invierta más presupuesto militar en la OTAN para que él pueda esos recursos que invierte en Europa o malgasta en Europa, pues invertirlos en otros frentes. Por eso Ursula von der Leyen pues sale toda asustada a decir que vamos a reamarnos todos. Ya, pues al final Trump logró lo que quiso y una más aventurada, pero pues más fumada quizás, pues este conflicto en Ucrania ha sido un laboratorio, pues tanto para Estados Unidos y yo no diría que para Rusia, sino para China, que ha visto cómo su socio ruso pues se ha batido en combate, ¿verdad? Pero los chinos pues muy calladitos y con los ojos entrecerraditos, pero vaya que están milando, ¿verdad? Ese es mi comentario. Ok, te parece, Andrés. Muy bien, muy, muy interesante. Bueno, si les parece bien, pues vamos pues dando nuestra conclusión, un balance, una síntesis de estos puntos que hemos compartido. Em, en lo personal, pienso que esta guerra en Ucrania hasta ahora pues ha sido el conflicto más decisivo geopolíticamente hablando. Hace tiempo que no se veía que las grandes potencias del mundo se involucraran tanto en un conflicto. Ya se creía un tema superado, a los neoliberales gringos les gustaba hablar sobre el fin de la historia, donde todas las potencias iban a caminar hacia pues bueno, hacia la dirección que Estados Unidos les marcara, en lo económico, en lo político. Sin embargo, estamos viendo que eso pues está muy lejos de ser realidad. Pareciera ser que en los campos de batalla de Ucrania se está decidiendo cuál va a ser el nuevo reparto del mundo, las esferas de influencia. Em, pues bueno, en el caso de Estados Unidos ha habido pues un cambio muy drástico de la política exterior. Parece que Trump está más interesado precisamente en otros frentes. Pareciera incluso que hay alguna especie de afinidad o de deuda personal con Putin. Ya ven que en el 2016 se señaló mucho que Rusia había logrado manipular las elecciones en Estados Unidos. Bueno, lo cierto es que sí se están redefiniendo las esferas de influencia.
Esto pareciera ser también muy bueno y que está alineado con la tesis del presidente Putin de un mundo multipolar. Si es así, pues entonces Rusia está dejando muy claro cuáles son sus líneas rojas, sus áreas de influencia, donde no está dispuesta a retroceder, a cederle soberanía y poder a la OTAN. Y bueno, esta frontera está tomando una forma física en Ucrania. Entonces, esa es mi conclusión, que a partir de aquí, de la guerra de Ucrania, estamos viendo cómo se está redibujando este orden mundial que había prevalecido quizá desde el derrumbe de la Unión Soviética. Y bueno, que 30 años después está volviéndose a transformar, está volviendo a evolucionar y a organizarse de una nueva forma. Justamente yo comparto esa parte de se está manejando, ¿no? Hacia dónde, ¿no? A quién está al frente de esto. Y justamente lo que yo creo es que pues Estados Unidos está buscando sacar, ahora sí que hasta el último peso de la bolsa de los pantalones, ¿no? O sea, está rascándole por todos lados, está buscando aquí, está buscando allá, está buscando por todos lados, porque está muy cerca esta, esta decadencia, ¿no? Eh, Porque justamente China está ascendiendo de una manera muy grande, le representa justamente a Estados Unidos de hegemonía. Y, y esto de querer pelear por todos lados y contra todos, Estados Unidos, creo que es el reflejo de esta desesperación de ver debilitada, ¿no? Justamente su poderío. Creo que sí, esta visión de un mundo multipolar es algo que va a ir fraguando, y creo que ese es el camino hacia donde va a girar esta, esta dimensión, ¿no? Del mundo, esta nueva dimensión del mundo, creo que va hacia allá, y que justamente sí, pues ya Estados Unidos lo intentó ahí con Ucrania 3 años, no ha funcionado, no va a funcionar. Cada quien ya con su golpe y vámonos a lo que sigue, ¿no? Creo que es el mensaje, pero sí, justamente ya estamos viendo, creo, y ojalá así sea, esta caída de hegemonía de Estados Unidos. Gracias. Bueno, pues por último me gustaría comentar que este conflicto pone en tela de juicio la hegemonía estadounidense. Ya hemos comprobado con este conflicto que por más que Estados Unidos pues se valió de Ucrania como un proxy, pues realmente sí le metió mucho dinero. Los contribuyentes estadounidenses pues lo pagaron en impuestos, en las subidotas de gasolina, porque hay que recordar que Rusia es la gasolinera del mundo y este conflicto, claro, que pegó en el bolsillo de los mismos ciudadanos estadounidenses, no sería pues con los europeos que terminaron pagando recibos, facturas de gas 5 veces más caras porque ahora les compran a los gringos y ya no a los rusos. Hay que ver que, pues sí, como en toda guerra, los ciudadanos la llevamos de perder tristemente. Ahora que, pues, unos muchos más que otros. Es muy triste, en verdad lamento mucho, pues, como los ciudadanos ucranianos, sean de habla rusa o de habla ucraniana o hasta húngara, porque hay muchas etnias, ¿verdad? En Ucrania, la llevan, pues, de perder. Es una situación bastante lamentable. Ninguna guerra es deseable, claro, ¿verdad? Ninguna guerra puede celebrarse, contrario a cómo lo quieren pintar algunos medios de forma novelística. Ahora que, pues también esto reconfigura las relaciones diplomáticas. Pues la cercanía de Rusia con Corea del Norte, pues claro que ha sido una de las que más ha ido hacia arriba, porque cuando se abrió este frente en Kursk,
pues los rusos, por no descuidar el Donbass, el frente del sureste, pues se acercaron más a Corea del Norte, firmaron un acuerdo vinculante de defensa mutua, ¿verdad? Y los soldados norcoreanos pues ahora están adquiriendo experiencia de combate pues real, ¿verdad? Muy valiosa pues en otro de los frentes geoestratégicos que pues están candentes a pesar de que no haya un conflicto como tal en curso. Hay que pues seguir analizando, compañeros, cómo pues estos conflictos pues siguen evolucionando. Pero pues sí, recalcar, ¿verdad? Pues es algo triste lo que está ocurriendo, pero pues al menos lo rescatable es que el pueblo ruso, pues al parecer cuenta con un gobierno que ve por sus intereses, un gobierno fuerte, un gobierno firme, un gobierno que pues a pesar del conflicto en curso, pues sí celebró elecciones y dicen que es dictatorial y defienden desde Occidente un gobierno, entre comillas, democrático que no celebró elecciones cuando debió hacerlo. Esos son mis comentarios. Me parecen súper interesantes todos los comentarios. Realmente también concuerdo con ustedes. Por un lado, se observa cómo los grandes centros de poder de esta guerra se están llevando algo importante, como se habló, pues, cada uno tenía sus intereses. Y bueno, pues también por otro lado, Ucrania, pues le toca reconstruir o seguir construyendo su estado, ¿no? Que es el punto fundamental para ellos o lo que va a quedar de la guerra, ¿no? Lo que visualizaba es que pues ahora le toca construir bajo condiciones algo adversas, de por sí siempre fueron adversas, ya que pues siempre hubo presión hegemónica, ¿no? Siempre hubo intervención por parte de Estados Unidos y bueno, pues tocaría pensar que lo pudieran lograr democráticamente, que eso pues todavía está por definirse, ¿no? Porque les va a tocar algo muy, muy fuerte, ¿no? Y les tocaría pues reparar la legitimidad que tienen, ¿no? De su población, ¿no? De sus territorios, la gobernabilidad, ¿no? Que evidentemente se vio que con ciertos presidentes, había gente que no estaba de acuerdo con, ¿no? Y tocaría checar esa parte. El tema del territorio, desde luego pagar una deuda que va a estar algo elevada y pues estabilizar, ¿no? Principalmente. Y algo que pensaría yo, es pues que pues quedará pensar, ¿no? Y que realmente la gente cuente la historia, ¿no? Porque pues uno, o yo al menos investigando estos temas me enfrenté a ese asunto, ¿no? Hay mucha información, ¿no? Esa información parece tener posturas, ¿no? Parece ser mediática alguna, ¿no? Y realmente, pues es conocer, ¿no? La perspectiva de la gente que está viviendo este asunto, que obviamente va a salir más adelante, y pues habría que pues escribir también la historia, ¿no? Desde ese punto de vista, para saber realmente qué es, ¿no? Porque no sabemos si el tema identitario, por ejemplo, que es algo que yo traigo muy marcado realmente fue una campaña de Rusia, o bien ellos no, o sea, el tema identitario era más de apoyo a la Unión Europea, ¿no? Obviamente sí hay un análisis, pero quisiera yo más adelante poder leer esta perspectiva, ¿no? De gente que ha vivido realmente la catástrofe, ¿no? Entonces, estas son mis conclusiones. Les agradezco mucho, pues, por esta mesa de análisis muy agradable. Gracias. Igualmente, camarada David, y pues bueno, si no hay algún otro comentario que agregar, pues con eso estamos llegando al final de esta mesa de análisis. Es un tema en desarrollo, habrá que ver cómo va marchando hacia su desenlace, que ojalá pues sea muy pronto, por el bien del mismo pueblo ucraniano y pues de todas las partes implicadas. Bueno, camaradas de Soyuz, camaradas de Iskra, muchas gracias por habernos acompañado. Seguiremos en contacto por este medio. En futuras semanas tenemos planeado hablar acerca del siguiente conflicto geopolítico que está en curso, que se ubica en Oriente Medio, un tema pues también muy complejo, con muchos intereses en juego. Pues será un gusto platicarlo, comentarlo con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y pues nos vemos pronto. Saludos a todos. Gracias, nos vemos. Gracias. Saludos. Saludos.